Radiotubers con Uri Sabat, de 9 a 11 de la noche en Los 40. Obviamente, para que la sugestión funcione tenemos que dejarnos llevar, tenemos que imaginar, tenemos que usar la imaginación. Ellos han participado en algunos ejercicios de sugestionabilidad, de concentración, María, Chema, Uri, y han respondido muy bien. Entonces he podido irles profundizando, haciéndoles experiencias cada vez más complejas. En este caso, si quieren, hacemos una experiencia donde puedan participar la gente que nos vea en casa, que nos esté viendo en su ordenador, y la gente de aquí del público. ¿Les gustaría? Una pregunta, levanten la mano si creen en la hipnosis. Los que no la levanten se salen, ¿eh? No, muy bien. ¡Ahora sí. ¡Todo el mundo! Muy bien. Bueno, es normal. A veces el problema es que en televisión o en este tipo de medios a veces no podemos mostrar todo el proceso, y yo voy a intentar de irlo explicando. Entonces, esto que van a ver es lo que yo hago al principio de los espectáculos, cuando empieza el espectáculo, para ir viendo cuáles son las personas más receptivas. Esto lo hago dentro del espectáculo para que todo el mundo pueda participar. Entonces, desde su casa vamos a hacer lo siguiente. Quiero que en este momento junten sus manos todos, y en el plató también, junten sus manos así. Jorge, no te enfadas si no lo hago yo, ¿no? Sí, no pasa nada. Vale, perfecto. No, en serio, no. De hecho, a mí no me gusta obligar a nadie, porque de todas maneras no va a responder. Y pues si se vuelven todos locos, alguien tiene que manejar el programa. Definitivamente, porque luego me puedo quedar con el programa yo. Imagínate, me quedo con el programa. Entonces, muy bien, junten sus manos, ¿de acuerdo? Entrelacen los dedos, ¿muy bien? Ahora, miren sus manos unidas y ¿cómo se llama? Y entrelazadas. Obsérvenlas, ¿de acuerdo? Miren sus manos unidas y entrelazadas, los dedos. Ahora, cuando cuente hasta 3, quiero que cierren los ojos, porque vamos a usar la imaginación. 1, 2 y 3. Cierren los ojos. Muy bien. Ahora, haz una imagen de tus manos con los dedos entrelazados. Imagina que tus manos son como 2 ventosas que se empiezan a pegar, como 2 ventosas muy fuertes que empiezan a sacar todo el aire que está en el interior de tus palmas y se empiezan a pegar. Se empiezan a pegar con pegamento, y hay un pegamento también en las yemas de tus dedos que se empieza a pegar al dorso de tu mano. Siente esas manos cómo se van pegando. Concéntrate, imagínalas, siéntelas y míralas en el ojo de tu mente. Sienta cómo se van pegando cada vez más y más. Eso es. Ahora, en este momento, cuando yo cuente hasta 3, tus manos van a estar totalmente unidas, pegadas, como si fueran un puzzle imposible de desatar, imposible de separar. Es una sensación muy curiosa, porque cuanto más tratas de separarlas, más pegadas las vas a sentir y más se van a apretar. 1, más pegadas, 2 y 3. Ahora las manos están completamente pegadas. Eso es, intenta separarlas y nota cómo cuanto más tratas de separar tus manos, más pegadas, entrelazadas. Es como si literalmente estuvieran unidas, soldadas juntas, si fueran una sola pieza. Eso es, inténtalo. Intenta más fuerte, eso es. Ahora va a pasar algo muy curioso. Cuando yo cuentes a 3, vas a abrir los ojos, vas a ver tus manos entrelazadas, pero se van a pegar todavía más, van a estar todavía más pegadas, y te va a sorprender mucho porque vas a estar consciente, vas a estar con los ojos abiertos, pero tus manos no se pueden separar. Mira, 1, 2, 3, abre los ojos y mira tus manos, observa tus manos, y ahora intenta separarlas, intenta encontrar la manera de separarlas, y no puedes. Inténtalo más fuerte, más fuerte, eso es, intenta separarlas fuerte. Ahora, si estás sintiendo, realmente estás sintiendo esta sensación, levanta tus manos, las manos unidas, levántalas. Si no puedes separarlas, levántalas, eso es, intenta separarlas, y si no puedes separarlas, levántalas, eso es, levántalas más arriba. Si las puedes separar, no pasa nada. Habrá gente que no le funcione la sugestión y no pasa nada, pero si puedes, levántalas lo más arriba que puedas, eso es, intenten más fuerte, eso es, intenta fuerte. ¿Qué pasa? Bien, pues así los vamos a dejar, con las manos unidas y pegadas de ahora en adelante. Muy bien, ahora vamos a hacer una cosa, concéntrense en sus manos, ¿de acuerdo? Y cuando yo cuente hasta 3, las van a dejar caer, y en el momento que las dejen caer, en ese momento se van a separar, tus párpados se van a cerrar y vas a entrar en un estado de relajación maravilloso. Cuando yo cuente hasta 3 y diga la palabra duerme, vas a dejar caer tus manos, cerrar tus párpados, y en ese momento tus manos se van a separar, tu cuerpo se va a relajar y vas a entrar en un estado mucho más profundo de concentración y de imaginación para experimentar otra sensación muy interesante. Cuando yo cuente hasta 3 y diga la palabra duerme, simplemente deja caer tus manos, cierra los ojos. 1, 2, 3, duerme. Eso es, duerme. Siente como todo tu cuerpo está completamente relajado, se siente muy bien, y te concentras única y exclusivamente en mi voz. Te olvidas del resto. Eso es, siente, voy contando el 10 lentamente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, más profundo. 4, 3, 2, 1. Eso es, escucha mi voz. Muy bien. Duerme más profundo, siente como todo tu cuerpo se relaja. Más profundo, eso es. Muy bien, la persona que voy a coger en el brazo va a dormir conmigo. Eso es, dime tu nombre. Eso es, Pablo.
Vas a experimentar una sensación muy agradable porque vas a sentir como todo tu cuerpo se va a relajar de golpe, vas a sentir todo tu cuerpo como se relaja. De golpe, cuando digo la palabra duerme, vas a caer en un estado más profundo. Lo demás, cada vez que diga la palabra duerme, todo tu cuerpo se va a relajar más profundamente. 1, 2, 3, duerme. Y todo tu cuerpo se relaja más profundo y duermes más profundo. 5, eso es, si escucha mi voz, déjate llevar más profundo. 4, eso es, tus párpados pesan, eso es, muy bien. 3, 2, 1, eso es, muy bien. Ahora, todas las personas que están en ese estado de relajación se sienten muy bien, están totalmente relajadas, más profundo, siente tu cuerpo más relajado, más profundo, eso es, más relajado y más profundo, duerme más profundo, eso es, siente como todo tu cuerpo se relaja aún más profundo. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Ángela. Bien. Más profundo, eso es totalmente relajado, ¿ves? Instantáneamente todo tu cuerpo se relaja de una forma extraordinaria y agradable. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Es muy agradable y todo tu cuerpo no lo puedes evitar porque te sientes muy bien en ese estado y tus párpados pesan, duerme más profundo. Y ahora tus párpados pesan. Es como si pesaran toneladas. ¿Quieres experimentarlo? ¿Cómo te llamas? ¿Sí o no? ¿Cómo te llamas? Tu cuerpo cada vez es más y más pesado y te concentras en mi voz. Ahora frente a ti hay una pizarra, una pantalla donde están escritos todos los números del 1 al 10. Observa la pizarra frente a ti y están escritos todos los números del 1 al 10. Escucha mi voz, están todos los números del 1 al 10. En este momento, cuando yo cuentes a 3, vas a borrar el número 4. Vas a borrar completamente el número 4 de esa pizarra mental. 1, 2, 3 y 4. Borra el número 4. Ahora borra el número 4, bórralo completamente de esa pizarra mental. Bórralo. Ahora simplemente verlo borrando y duerme 100 veces más profundo. No importa las voces, no importa los ruidos, vas a entrar más profundo en ese sueño. Ahora 1, 2 y 3. Duerme más profundo. Ahora. Mental. 3, 2. Muy bien. María, duerme más profundo. En este momento, cuando cuentes 3, vas a abrir los ojos, pero para ti, nada de lo que va a suceder ahora vas a tener recuerdo y va a parecer como si te hubieras teletransportado de un lugar a otro. 1, 2, 3. Despierta, María, ven conmigo. Mira, vas a estar más a gusto aquí. Eso es. ¿Qué tal? Mira. Bien. ¿Qué te pasó en la mano? Tengo tendinitis. Ah, bueno, con cuidado. Mira, muy curioso. Duerme más profundo, 5, 4. 5 o 6 personas en el suelo del estudio hipnotizadas. Sí, están ahí relajados, disfrutando de la experiencia y vamos a ver qué podemos hacer con ellos. Jorge, ¿tú podrías hipnotizar al que cuenta las audiencias de la radio? Sí, creo que podríamos ser líderes. Oye, somos líderes ya, pero la historia es que la hipnosis, la sugestión, de lo que estamos hablando esta noche con Jorge, uno de los mejores hipnotistas o hipnotizadores. Hipnotista o hipnotizador, las dos formas son correctas. Jorge Astiaro, uno de los mejores hipnotistas que está aquí en España. Tú has estado trabajando en programas de televisión como por ejemplo... Sí, estuve con Buenafuente, he estado, también estuve siendo asesor para la película de Abracadabra de Pablo Berger, la última película, sí. Con José Mota. Le enseñé a hipnotizar a José Mota. Qué bueno. Hipnoticé a Maribel Verdú, que yo estoy encantado de poder, es un sueño de mi infancia, de mi adolescencia. Era un sueño hipnotizar a Maribel. Además es súper maja, ¿eh? Tenemos a María Rejón hipnotizada en el suelo del estudio. Tenemos a nuestro compañero de Lomas 40 también, Pablo de Torres, hipnotizado en el suelo del estudio. No
no están sufriendo ellos. No, ellos están... A ver, la gente cree que cuando un hipnotizado está, digamos, tumbado o está totalmente relajado, está dormido. Y no es estar dormido del todo. Es un estado diferente porque es un estado de concentración en la cual ellos están de alguna manera escuchando mis palabras, están centrados sobre todo en mis palabras y en la sensación agradable que están experimentando. Y ahí, en ese estado de concentración, podemos hacer cosas muy interesantes. Por ejemplo, con María, María tiene una muy buena respuesta. Vamos a hacerle vivir una experiencia porque lo último que va a recordar es estar sentada aquí hablando en la radio. Y ahora cuando yo cuente esos 3 la vamos a despertar y va a abrir los ojos, que bueno, es despertar de este estado de trance, y va a tener una cara de que no va a entender qué hace ahí tumbada en el suelo. Oye, me gustaría también saber si tiene fines terapéuticos la hipnosis, gente que quiere dejar de fumar, gente que quiere cambiar comportamientos, ¿lo puede hacer a través de la hipnosis? Sí, porque, a ver, a final de cuentas, la hipnosis es un proceso psicológico natural que nos permite trabajar con nuestra mente subconsciente, y sabemos perfectamente que muchos hábitos, muchas situaciones, pues comportamientos que tenemos, limitaciones, vienen de nivel inconsciente. Nos creemos cosas que luego actuamos sobre esas creencias limitantes, y efectivamente a través de la hipnosis puedes ayudar a una persona a dejar de fumar, a quitarse algún hábito, a dormir mejor. Por ejemplo, he trabajado con gente que hace, por ejemplo, oposiciones para quitarles un poco esos nervios, ese bloqueo que puedes experimentar en un examen de oposición, y funciona muy bien. Mira, vamos a empezar con María porque va a flipar. La cara de María, si pueden tomar el vídeo porque lo van a tomar a ver si sale. Sí. Laura ya, claro, es que Laura ya también estaba sugestionada. Mira, ahí adentro de la cabina está totalmente dormida Laura. Muy bien, ahora le hacemos algo interesante. Bueno, cuando yo cuente hasta 3, María, vas a abrir los ojos y vas a alucinar, porque lo último que recuerdas es estar pues hablando en el programa, hablando con Uri, y de pronto estás en la mitad del suelo junto a 3-4 personas que están completamente cao, dormidas, y estás flipando. Te sientes muy bien, te sientes estupendamente bien, pero no puedes dar crédito a lo que te acaba de pasar de teletransportarte al suelo del plató. 1, 2 y 3. Ahora, María, despierta. ¿Qué pasó? Hola, María, ¿todo bien? Sí, ¿pero qué haces ahí? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¿Habéis hablado? Pues estamos en la pública. Sí, estamos en la pública. Llevas 5 minutos ahí. 5 minutos. 5 minutos. Muy bien. María. Pablo es nuestro compañero de lo más 40 que está ahí también. Él está ahí dormido. Qué bueno, sí, está echando una siesta maravillosa. Chema también. María, tú... Sí, ¿cómo te sientes? ¿Bien? Sí, no estoy de lujo. Mira, hay una cosa muy interesante porque cuando me cuesta trabajo llegar y todo, tengo una herramienta muy buena para dormirlos muy rápidamente, que es la pistola del sueño. La tengo aquí, mira, María. Esta pistola, con solo apuntarle a la persona que quiero que se duerma y dispararle, la persona cae instantáneamente. Mira. Y entonces no me tengo que ni acercar ni nada, es instantáneo. Bien, en este momento, eso es, borra el número 4 porque va a pasar algo muy surrealista. Borra el número 4 de esa pizarra mental, borra el número 4, eso es, lo vas a borrar completamente borrado. Y esto es muy curioso porque cuando yo cuente hasta 3 van a despertar, van a abrir los ojos, se van a sentir genial, se van a sentir completamente despiertos, alertas, pero va a pasar algo muy surrealista y muy raro. El número 4 en este momento está borrado de tu mente consciente, así que simplemente no tiene significado para ti. Es 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y así sucesivamente, porque el número 4 simplemente ya no tiene significado para ti de manera temporal durante esta experiencia, pero para ti va a ser una experiencia muy, muy alucinante y muy sorprendente. 1, 2 y 3. Despierta, abre los ojos. Muy bien, vamos a darles un fuerte aplauso, pónganse de pie. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cuándo fue la última vez que se contaron los dedos de la mano? ¿Cuántos tienen en total entre las dos manos? 10, ¿no? ¿Sí? La última vez que se los contaron. Bien, cuéntense los dedos y les va a pasar algo muy raro. Van a darse cuenta, cuéntense los dedos de las dos manos, el total, y van a darse cuenta de que hay algo muy raro, muy gracioso, muy, muy extraño, porque les sobra un dedo, tienen un dedo de más. Mira, cuenta todos los dedos y vas a alucinar porque hay algo raro.
Levante la mano los que tienen 11 dedos. Levante la mano si tienes 11 dedos en este momento. Levanta la mano si tienes 11 dedos. ¿Cuántos dedos tienes, María? A ver, María, cuenta en voz alta. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 11, ¿no? 11, sí. Más, a ver tu cuenta. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muy bien, ¿se pueden sentar un momentito en el suelo? Un momento, por favor. Eso es 3, 2, 1 y duerme. Cierra los ojos y duerme más profundo. Music inspires life.